Bueno, arrancamos, me parece. Sí. Así, vos andás admitiendo a la gente, Flor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Avi Sopi. En primer lugar quiero agradecerle, a Leticia, a Carla y a Sofía. La verdad que han la predisposición, sobre todo, la buena onda para estar hoy acá y dedicarnos parte de su tiempo a capacitarnos en esto, que es algo que se necesita. Tanto en el Poder Judicial, desde un lado y desde el lado también para el fuero de los abogados se necesita mucho capacitarse en género, tener perspectiva de género, no solo, como digo, desde el lado de los magistrados, fiscales, defensores, sino también de los abogados particulares. Creemos que es algo que se necesita, así que muchísimas gracias a las tres disertantes. En primer lugar, nos va a brindar unas palabras María de los Ángeles Oliva, que es la jefa de la delegación de Villa Constitución, que es quien está hoy organizando, del Colegio de Abogados, que es quien está organizando esta actividad. Así que los voy a dejar en primer lugar con Mari, y les quería decir, como dijo Florencia, que los que quieran certificados les va a llegar un mail a su casilla, como les llegó hoy en día el link de la clase virtual. Les va a llegar un mail donde se especifica qué es lo que ustedes van a tener que hacer para obtener el certificado. El certificado lo va a otorgar el Colegio de Abogados, así que se les va a explicar en el mail que les va a llegar todo lo que ustedes, los pasos que van a tener que seguir. Les pedimos por favor, porque se nos pidió que tomemos asistencia, que dejen su nombre y apellido, tal como quieren que figure en el certificado, en el grupo. Para los que no saben cómo escribir, abajo hay abajo hay un icono que dice chatear. Ahí pueden apretar y ponen su nombre y apellido, les va a salir un chat a la derecha, les va a aparecer, y ahí van a poder poner su nombre y apellido, para los que no saben cómo se hacía, porque puede pasar. La idea es que pongan su nombre y apellido, y después nos estaremos comunicando vía email. Los que no mandaron un mail nunca o no se inscribieron, también dejen su email, porque nosotros tenemos los del mail de los que se inscribieron, y desde ya les agradecemos a todos por su presencia. Hay más de 80 participantes y había más de 124 inscripciones, así que estamos muy contentos, y los dejo con Mari, que va a brindarles unas palabras. Hola, buenas tardes. Bueno, en mi carácter de delegada de la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, va a ser muy pocas mis palabras, pero sí importante, porque la delegación que yo hoy represento trabaja en forma unida, de lo contrario no se podría lograr muchas cosas. Así que, en principio, agradecerle a todos ustedes que se han inscrito. En segundo lugar, a las chicas que se han ocupado de todo, al presidente del Colegio de Abogados de Rosario, el doctor Carlos Entic, como todos sus colaboradores, que en cualquier hora, cualquier día están presentes, y es muy importante el tema que se va a hablar hoy, y agradecerle infinitamente a las expositoras que nos van a explicar temas que seguro a todos nos va a llegar, de una forma u otra nos va a servir en la vida diaria y en la profesión nuestra. Así que muchísimas gracias y nos veremos en el próximo evento. Muchas gracias. Bueno, gracias Mari. Bueno, vamos a empezar entonces a dar inicio a la charla. En primer lugar quiero presentar a las expositoras. La Universidad de Buenos Aires, desde el año 2013 secretaria de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén. Fue coordinadora de capacitación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, coordinadora de estudios del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, autora de numerosas publicaciones sobre reformas procesales penales y la implementación de sistemas orales, y actualmente es jueza penal en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén. En segundo lugar va a hablar la doctora Carla Serliani. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Derecho Procesal de la misma universidad, directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial de la provincia de Santa Fe, donde diseñó y montó un sistema de agencias y programas destinados a la asistencia integral de víctimas de delitos, con énfasis particular en delitos violentos, delitos sexuales y trata de personas, coordinadora en la provincia de Tucumán y asesora en la provincia de Santa Fe,
del proyecto Abre Puertas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes del INESIC. Actualmente es fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos Sexuales de la ciudad de Rosario. Y por último va a hablar, cerrando la charla, de la doctora Sofía Inés Lancilota. Ella es abogada egresada de la UBA, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Cursa el programa de actualización en género de la UBA. Realizó la especialización en magistratura de la Escuela del Servicio de Justicia y el programa de actualización en litigación penal en la UBA. Es auxiliar docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología en la cátedra del doctor Alagia desde el año 2013. Actualmente trabaja en la Defensoría General de la Nación. Bueno, por lo tanto, en primer lugar, le doy la palabra a la doctora Leticia Lorenzo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a poner el cronómetro para no pasarme de los 20 minutos que tenemos asignados, porque me gusta hablar bastante. Celebro que se hagan estos encuentros, que en estos momentos en los que no tenemos habilitada la actividad presencial le hayamos encontrado la vuelta, al menos quienes tenemos el privilegio de tener una computadora y una conexión a internet en casa para seguir pensando el tema del proceso judicial. Como Sofía trabaja en la Defensoría y Carla es fiscal, un poco el acuerdo previo a esta charla fue que cada una de nosotras iba a hacer referencia al tema desde la función específica, así que yo voy a hablar de la valoración de la prueba con perspectiva de género, que es la tarea que nos corresponde a jueces y juezas en los juicios específicamente. Quería sí hacer una reflexión previa que tiene que ver con todas las pseudo reflexiones que hay alrededor del tema valoración de la prueba con perspectiva de género, porque yo hace 20 años ya que me recibí de abogada y nunca había escuchado a lo largo de mi carrera ni en el ejercicio profesional tantas preocupaciones sobre cómo se valora la prueba en el ámbito penal como las que surgen en la última década vinculadas principalmente a los delitos contra la integridad sexual, pero en términos más genéricos a los delitos que tienen como víctimas a mujeres e involucran situaciones de violencia. Y voy a poner dos ejemplos para salirme de mi ejemplo preferido, que ya me deben haber escuchado, es el hurto. Nunca le preguntamos a la víctima si está seguro de que no entregó la billetera, pero en otros tipos de delitos, como son la usurpación en materia penal, no tenemos este tipo de reparos, o el encubrimiento. El encubrimiento en materia penal, por lo menos en la provincia en la que yo trabajo y en la experiencia así comparada en muchas provincias del país, el encubrimiento funciona como una especie de comodín para utilizar cuando no encontramos otra figura penal, y con estas figuras, con el encubrimiento, con la usurpación, que suelen avanzar e incluso llegar a juicio, nunca nos hacemos preguntas del todo, bueno, pero están cubiertos los elementos y las exigencias del tipo subjetivo se dan en ese caso. No, estas preguntas aparecen principalmente ligadas a los delitos contra la integridad sexual. Quería partir de esto porque dentro del debate al que nos obligan, y en general, bueno, veo acá, por suerte, en mi visión del Zoom hay un solo varón, espero que haya más, tengo una computadora chiquita, pero terminamos siendo las mujeres las obligadas a volver a defender que no están locas, ni son exageradas, ni mentimos a la hora de denunciar, cosa que no se le exige en general a otras víctimas de otros tipos penales. Entonces, yo creo que si vamos a hacer una revisión seria de cómo nos paramos frente a los casos y cómo valoramos la prueba, tenemos que hacer una reflexión
que no parta de que flexibilizamos la prueba cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, sino de que parta de la asunción de que funcionamos con fuertes prejuicios al interior del sistema penal. Prejuicios que a veces perjudican a los varones pobres de zonas marginales, a los que el encubrimiento les cabe, y prejuicios que otras veces, muchas veces, desfavorecen a las mujeres víctimas contra quienes nos enfrentamos. Lo quiero decir en estos términos, porque es la sensación que da muchas veces el uso y la práctica del proceso penal contra quienes nos enfrentamos para ponerles escollos en todo lo largo del proceso, y si les queda un poquito de energía, quizás puedan llegar al juicio y lograr una respuesta estatal. Me parece que este es el escenario que tenemos en la actual procesal argentina, y es el escenario que tenemos que reflexionar. Y no quería dejar de referirlo al principio porque no comulgo y estoy muy en contra de quedar entrampada en la lógica que establece que en los delitos contra la integridad sexual nos ponemos un poco menos exigentes en materia probatoria, porque hacemos una repasada rápida por los ingresos al sistema penal, las investigaciones, los casos que llegan a juicio y los que tienen condena, vamos a ver que los números nos dicen completamente lo contrario y nos cuentan una historia diferente. Ahora, en el tiempo que yo tengo, ya me comí 5 minutos de ese tiempo, estoy mirando, me voy a ir específicamente a la prueba en el juicio. ¿Qué tenemos en un juicio? ¿O qué es lo que sucede en un juicio? Vamos a tener, por un lado, afirmaciones, la historia que traen las partes, en general la parte que trae una historia porque es su obligación, una historia que se vincula con un tipo penal es la acusación, es la fiscalía y la querella. La defensa eventualmente traerá una historia propia o procurará desvirtuar la historia de la fiscalía, pero vamos a tener afirmaciones que nos cuentan una historia. Esa es la base de un juicio penal, que tiene un sentido jurídico porque ya ha pasado por toda la etapa preparatoria y sabemos que hay una cierta base como para sostener que esa historia configura un determinado tipo penal. Entonces, las afirmaciones del arte. Por otro lado, lo que tenemos son las partes, las pruebas, perdón. Las partes van a presentar diversos fotos, afirmaciones de testigos, conclusiones de peritos, objetos, videos, audios, diversos formatos de pruebas que van a buscar acreditar esas afirmaciones de hecho que han realizado. Y entre las afirmaciones y las pruebas, lo que hay es una pretensión de conclusiones pretendidas. Esto en general lo vemos en los alegatos de clausura, en los juicios, pero a lo largo de todo el juicio, en la medida en que cada una de las partes va haciendo sus preguntas, va produciendo su prueba, lo que empezamos a ver es cuáles son las conclusiones a las que las partes quieren llegar, cuáles son las conclusiones que quieren sacar para que el tribunal tome una u otra decisión. Entonces yo diría que esos son los 3 grandes ámbitos de trabajo en un juicio: afirmaciones de hecho, pruebas y esta pretensión de conclusiones. ¿Cómo se llega a esas conclusiones? Y acá es donde aparece concretamente la perspectiva de género en la acción de la prueba. Para llegar a las conclusiones, lo que las partes van a hacer son generalizaciones. Las generalizaciones son el puente, son el nexo entre la afirmación que yo hago, la prueba que produzco y la conclusión que quiero que el tribunal saque. ¿A qué me refiero con generalizaciones? Si, por ejemplo, estoy juzgando un hecho de muerte, un homicidio, y he traído prueba que declara que había 2 personas en el lugar donde se encontró la víctima y una otra persona más, que también en ese lugar, que eso está filmado, para poner el caso real, ocurre abreviado.
había solamente esas dos personas. La víctima murió a causa de una herida de cuchillo. En el lugar se encontró un cuchillo. Una generalización que yo podría hacer, que es que puede proceder a partir de esta producción probatoria, es si uno murió y otro quedó vivo y había solo dos personas, el que quedó vivo le produjo la herida al que murió. Esa es una generalización. Yo voy a decir, si hay dos personas y una muere, hay grandes chances de que la otra haya ocasionado la muerte. En definitiva, lo que voy haciendo son inferencias. Entonces, ¿por qué les decía que en las generalizaciones es donde aparece la perspectiva de género en acción, si se quiere? Porque hay inferencias que son permitidas y hay inferencias que no son permitidas, sino que cargan con el prejuicio cultural, histórico, con el que nos formamos, sobre todo en el ámbito jurídico. O sea, si yo digo, había dos personas, una murió, la otra quedó viva, murió por una herida, probablemente la otra haya tenido algo que ver. Yo no podría hacer la inferencia de él lo mató con intención, porque ahí ya tengo que buscar otros elementos, pero sí puedo hacer la inferencia, probablemente la que quedó viva algo tenga que ver. A lo mejor ese algo tenga que ver, tiene que ver con que me puede dar información de cómo se clavó el cuchillo la persona muerta. Ahora, si yo digo, es mi inferencia preferida, porque es la que hemos nombrado muchísimas veces a lo largo de los últimos 2 años. Si yo digo, este chico antes de ir a buscar a la víctima compró una docena de facturas y una leche chocolatada Sindor, y nadie que compre una leche chocolatada Sindor puede tener intención de abusar sexualmente de otra persona, eso no es una inferencia válida. Esa no es una generalización válida, porque en definitiva, si lo pensamos desde el punto de vista del razonamiento lógico, cuando yo hago inferencias, lo que estoy haciendo es, no soy deductiva, no puedo decir si A, entonces B siempre, pero sí tengo que tener una base para decir, si A, es probable que B, y no hay ninguna base más que el prejuicio para decir si compra facturas no la va a abusar sexualmente. Ahí no hay una generalización válida, no hay una inferencia válida y la conclusión a la que se arriba es una conclusión que no procede. Entonces, en el mundo de las generalizaciones, en el mundo que va entre lo que nos... Hay alguien con el micrófono abierto. Ahí está. En el mundo de las generalizaciones, les decía, en el mundo entre lo que nos dice la prueba y lo que nosotros luego le hacemos decir a la prueba, o las conclusiones a las que llegamos a partir de lo que nos dijo la prueba, es donde están las grandes trampas de nuestro sistema. En el caso de los jueces y juezas, esto estrictamente ocurre en el momento en el que tomamos las resoluciones y valoramos la información. En el caso de las acusaciones y las defensas, esto es mucho más riesgoso porque ocurre desde el momento, en el caso de la acusación, desde el momento en el que se sientan con la víctima y la escuchan, y hay que ver cómo se hace esa escucha, y en el caso de las defensas, desde el momento en el que se sientan a pensar cuál va a ser la estrategia defensiva, porque acá la forma en que yo me plante al inicio de la investigación o del diseño de la estrategia de defensa va a marcar cuánto camino yo en términos concretos para sacar conclusiones admisibles y cuánto camino yo en términos prejuiciosos para sacar conclusiones inadmisibles a partir de este tipo de inferencias. Y cuando hablo de inferencias inadmisibles, empiezo a indagar en todo lo que tiene que ver. Acá yo tengo la suerte de que por lo menos en los últimos tiempos hemos empezado a ser más cuidadosos y cuidadosas en el litigio con relación a las preguntas que se les hacen a determinadas personas que vienen a testificar, a los ámbitos que se exploran y los ámbitos que se dejan de explorar, porque a partir de esa información es que yo puedo hacer las generalizaciones. Y a lo mejor si yo
llenara el camino de compró una docena de facturas y lo llenara de información concreta que me permitiera generar un contexto, quizás podría hacer la afirmación, no era su intención original, no estaba en sus planes. Pero yo no puedo hacer ese salto mortal hacia una conclusión tan irritante si no hice ningún trabajo de producción o control de la información. ¿Cómo yo voy a hacer estas generalizaciones o cómo voy a llegar a estas generalizaciones? A través de la prueba. Yo me voy a referir solamente a la prueba testimonial porque si no les robo el tiempo a mis dos compañeras. Pero la prueba testimonial tiene 3 características de credibilidad que son las que nosotros, jueces y juezas, tenemos que tener en consideración a la hora de ver si le creemos o no le creemos a las afirmaciones de una persona. Y en esto, lo primero que quiero dejar en claro es que una persona no es el equivalente a una prueba. Una persona es tantas pruebas como afirmaciones relevantes para lo que se está litigando realice esa persona. Y por eso, dentro de un mismo testimonio, dentro de la declaración de una persona, yo puedo tener elementos que son creíbles, elementos que son medios y elementos que no tienen credibilidad. Entonces, primera tarea que tenemos que hacer desde la judicatura, diferenciar las afirmaciones de cada testigo. Yo soy muy nerd, entonces a veces hago un Excel para esto, no exijo ese nivel de nerditud, pero sí tenemos que tener claro esto, que no hay personas totalmente creíbles en un todo o nada creíbles en un todo, sino que muchas veces nos vamos a encontrar con esto. A veces también vamos a encontrar que la información creíble no es información relevante para lo que se está controvirtiendo. ¿Y cómo yo voy a ver si son creíbles las afirmaciones? Hay 3 cosas que tengo que ver y en estas 3 cosas es que tienen que trabajar los litigantes. Tengo que ver cuán veraz es el testigo o la testiga que está declarando. ¿Qué es la veracidad? ¿Cómo mido yo la veracidad? Una persona no es veraz cuando sabe que lo que está diciendo no es cierto. Por eso hay muy pocos casos en los que las personas que concurren a declarar no son veraces, porque la persona no veraz es una persona que está mintiendo y que está mintiendo intencionalmente, que está mintiendo sabiendo que está mintiendo. Entonces, cuando yo tengo una persona que no es veraz en alguna de sus afirmaciones, ahí ya detengo el análisis, porque si no tiene veracidad, no va a tener, no hace falta que analice los otros 2 filtros de credibilidad. Ahora, una persona viene y dice cosas que son dudosas, pero lo que no es dudoso es que esa persona cree en lo que está diciendo. Entonces ahí voy a pasar al segundo filtro, que es el filtro de la objetividad, y para mí es el más complejo y es donde más juega la perspectiva de género como herramienta de valoración de la prueba. Porque ¿qué es la objetividad? Perdón. Es cuando decimos, esta persona está convencida de lo que está diciendo, cree que lo que está diciendo es real, pero lo que está diciendo tiene determinados sesgos que hacen dudar de que sea tan así como lo está diciendo. Y los sesgos pueden jugar en favor de una parte o en favor de otra parte. A veces, en contextos de delitos sexuales, intrafamiliares, donde el papá es la persona que está denunciada y la mamá todavía está en un proceso en el que no puede creer que esto pasó, ahí probablemente, y tenemos casos en los que la mamá viene a declarar siendo testigo de descargo. Ahora, tenemos que medir la objetividad con la que está declarando a partir de su historia de vida, su relación, sus dependencias económicas, sus dependencias emocionales, sus dependencias sociales, las exigencias externas. Entonces, la objetividad no es un criterio para valorar el
testimonio en términos de no es objetivo, se va afuera, sino que es un criterio mucho más complejo que para lo que me va a servir a mí es para valorar las afirmaciones de cada testimonio en el contexto concreto en el que se están produciendo esas afirmaciones, y a partir de ese contraste con el contexto concreto me van a permitir a mí ver cuánto yo puedo basar mi decisión en las afirmaciones que hace esta persona y cuánto yo tengo que o bien tomar con cuidado o bien descartar las afirmaciones que está haciendo esta persona para tomar una decisión. Ese es el segundo filtro, para mí es el menos trabajado en términos de producción y control de la prueba, y me parece que es el más rico en términos de litigio, porque este filtro es el que nos marca que dentro de la historia que nosotros presentamos como historia para el juicio, cada persona que viene a declarar es a la vez una mini historia que tenemos que contar para construir o cuestionar la credibilidad. Y el tercer filtro es el de la capacidad sensorial o sensibilidad sensorial, que en general lo enseñamos. Yo hago mucha autocrítica de cómo hemos enseñado litigación y a la vez me defiendo de cómo hemos enseñado litigación, porque creo que ahora ya estamos en una etapa más sofisticada para discutir estas cosas. Nosotros hemos enseñado tradicionalmente qué es la sensibilidad sensorial mirando la película Mi primo Vini y viendo la señora que no ve, el otro que no escucha, el que se le pasó el tiempo, pero las capacidades de percepción de las personas que testifican son mucho más que si le funcionan los sentidos. Son la relación entre los sentidos y esa historia personal que me da el criterio de objetividad. Entonces, la veracidad, les decía, salvo que tenga un testigo que viene a mentir, es como el que menos se explora, y es un criterio que se explora generalmente en el contraexamen cuando quiero mostrar que alguien está mintiendo. Pero la objetividad y la sensibilidad sensorial son dos criterios que van muy de la mano y son la base de la justificación para jueces y juezas. Es decir, a mí no me puede bastar solamente con que una persona diga la lapicera es violeta, sino que necesito también toda esa historia de objetividad y de sensibilidad sensorial que me permite construir el respaldo de fundamento para decir que es creíble que Leticia dijo que la lapicera es violeta y por lo tanto es creíble que la lapicera es violeta. Es algo un poquito más sofisticado que solamente hacer que digan lo que queremos que digan. Voy a cerrar con esto porque ya estoy en los 22 minutos. ¿Qué tenemos que hacer los jueces y las juezas? En primer lugar, entender que esto que mencionábamos, la perspectiva o el enfoque de género es un principio de valoración de la prueba. No es un subtítulo en la sentencia donde ponemos perspectiva de género. Ahora les voy a contar todo lo que estudié en el último taller de la Oficina de la Mujer. No se trata de eso, no se trata de citar jurisprudencia, doctrina, zaraza, sino de lo que se trata es algo mucho más sencillo y mucho más complejo, que es ver cómo nos paramos en el mundo de la actualidad a mirar los casos, cómo dejamos de exigir que haya un anuncio de la finalidad de desahogo sexual en los delitos contra la integridad sexual. Vi por ahí un compañero de esta provincia que estuvo litigando muy bien este tema en una audiencia de impugnación, así que aprovecho para mandarle mi felicitación porque vi la audiencia. Entonces, perspectiva de género es un principio de valoración transversal a toda la actuación jurisdiccional. En el análisis tenemos que hacer permanentemente este contraste con los criterios de credibilidad. La prueba material tiene también sus propios criterios de credibilidad, y respondiendo un poco a las defensas que suelen decir, pero ahora yo no puedo hacer nada. Y capaz que lo que hicimos, y me involucro en esto, históricamente era horrible, y a lo mejor es la hora de reconocer que durante mucho tiempo hemos hecho cosas horribles y pensar que tenemos cosas más interesantes para hacer, como por ejemplo trabajar con mucha más sagacidad el control sobre las investigaciones en estos casos.
Y lo otro que tenemos que hacer cuando resolvemos es hacer estas vinculaciones concretas, es decir, no pasar de Belém do Pará, entonces condeno, porque ahí hay falta de fundamentación, sino que tenemos que mostrar el paso a paso de cómo construimos nuestras resoluciones. ¿Qué no debemos hacer? El trabajo más, si se quiere, de autoayuda, pero necesario, es identificar y reconocer nuestros propios prejuicios y luchar contra ellos. Yo creo que jueces y juezas en esta época tenemos una obligación más intensa que la que históricamente han tenido jueces y juezas, de pensar permanentemente las resoluciones que tomamos y reconocer cuando nos equivocamos en las resoluciones y revisar nuestras prácticas. Lo que no tenemos que hacer tampoco, y esto también es fundamental, es sumarle requisitos a los tipos penales que los tipos penales no tienen. Tanto hemos dicho históricamente que qué lindo el principio de legalidad, el derecho penal fragmentado, el código dice lo que el código dice, pero de repente entramos en este terreno y le empezamos a poner súper exigencias a la figura del delito doloso, que no están en ninguna parte en el Código Penal, y peor aún, porque para mantener este prejuicio que tenemos, nos anclamos en doctrina y jurisprudencia de la primera mitad del siglo pasado. Entonces ahí también tenemos que ser cuidadosos, y lo que no podemos hacer, y esta sí es la parte más costosa para jueces y juezas, y por eso voy a terminar acá, y vamos a ver qué me dice Carla de esto, lo que no podemos hacer es suplir la actividad probatoria de las partes. Porque cuando nosotros y nosotras en la confusión entre perspectiva de género y condena, que se da mucho, empezamos a llenar los huecos de información que la acusación no logró cumplir, o yéndome al otro extremo, desde nuestros propios sesgos con los que miramos el derecho penal, empezamos a poner en la estrategia de la defensa afirmaciones que la defensa no realizó justamente porque está tratando de salirse de la lógica machirula del litigio. Entonces ahí suplimos a las partes, que es algo que tenemos prohibido, y lo hacemos además en favor de la ilegalidad. Entonces, esas son cosas que nosotros y nosotras no podemos hacer. A veces no hacer estas cosas termina en costos a nivel personal por los cuestionamientos que se nos hacen, pero para eso nos pagan el sueldo, para asumir esos costos y para tratar de perfeccionar el sistema en términos de que cada parte cumpla con su rol de acuerdo a las exigencias de este tiempo. Muchísimas gracias, me pasé un poco, perdón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien porque siempre tengo algún problema de conexión, cualquier cosa me avisan. Se escucha perfecto. Voy a retomar desde... Bien, bárbaro, cualquier cosa me avisan. Ya llamé a la compañía, pero tengo algún problema de conexión en mi casa. Voy a retomar desde lo que dijo Leticia, no para litigar en este ámbito, la ventaja la va a tener la defensora como siempre, que habla último, pero sí para retomar un poco la discusión. Comparto absolutamente esto de que, y de sacar este latiguillo de que en los casos que se investigan y que se llevan a audiencia y se llevan a debate en contextos de violencia de género o por razones de género, se tiene que flexibilizar el estándar de valoración de la prueba. He escuchado a muchos jueces y juezas, incluso al resolver en audiencia, que resuelven fundando en esto, que hay que flexibilizar el estándar. Es un criterio que no lo comparto, porque la prueba que producimos no implica flexibilizar el estándar, con lo cual, además, entiendo que llevamos prueba suficiente para tener probado los hechos sin flexibilizar nada, todo lo contrario, se exige para estos casos. Yo trabajo exclusivamente en delitos contra la integridad sexual, pero también sé cómo se trabaja en la Oficina de Violencia contra la Mujer, y sé los estándares probatorios que se requieren, y que se exigen para probar estos hechos, sino que lo que pasa es que se complejiza la valoración de la prueba, tal como lo decía Leticia, incorporando perspectiva de género.
algo que parece ser novedoso, pero que no es novedoso, que nos lo exige nuestra Constitución desde el año 1994, que está en la Constitución a través de la convención denominada CEDAW, y desde el 94 también se sancionó Belén do Pará, que es la regional y que está ratificada por nuestro país. Quizás para nosotros algo novedoso es que tenga, desde el 94 hasta ahora, bueno, nos cuesta poder adaptarnos, pero no es novedoso en absoluto. Bienvenido sea que empecemos a trabajar esto y a ponernos, a ayornarnos todo el Poder Judicial, que quizás uno de los poderes que más tarde reacciona ante estas exigencias, incluso sociales, que es lo que nos lleva a movilizarnos y a cambiar, pero no es novedoso y se complejiza. Y es tan sencillo como conocer qué implica tener perspectiva de género. Tener perspectiva de género, en principio, es conocer qué son los estereotipos y qué son los prejuicios de género en el sistema de justicia que utilizamos, y para eso vivimos en sociedad, tenemos que poder advertir qué son estos estereotipos y son estos prejuicios, porque si los operadores y las operadoras tampoco los podemos advertir, va a ser muy difícil que también podamos cambiar nuestra forma de litigar, o los jueces y las juezas de resolver, sin saber qué se trata un estereotipo o un prejuicio de género en el litigio de una causa. Y para esto tenemos que formarnos. Y formarnos en esto también tenemos que salir un poco de la formación únicamente entre abogados y abogadas, y la interdisciplina nos ayuda muchísimo en estos temas de la formación en perspectiva de género. Entonces entiendo que el trabajo y el desafío para los y las integrantes del Poder Judicial, y en esto también incluyo a los abogados, estamos en un ámbito de un colegio de abogados y abogadas que litigan de manera privada, pero todos aquellos que participen en litigio, y no solo en delitos sexuales o delitos en razones de género, cualquier tipo de delito que se litigue tiene que tener una perspectiva de género, sea un delito contra la propiedad, un delito económico. Cualquier delito tiene una mirada de género y una perspectiva de género cuando se interviene, y si hay una mujer o una persona con disidencia sexual involucrada, y hay que darle una mirada de género. Con lo cual, primero, la formación no es difícil, pero sí se requiere poder conocerlo para poder identificarlo. Eso simplemente como para iniciarlo. Y estas generalizaciones que habla Leticia, que me parece interesante cómo lo plantea, estos puentes o estas generalizaciones que se suelen hacer, son un poco las tareas que se hacen desde la Fiscalía, en los ámbitos de las acusaciones, y desde la defensa, tal como ella lo explicó. En los delitos de género es frecuente ver que desde el lado de las defensas, en esto Sofía se va a explayar, son bien estandarizadas, por lo menos en el litigio diario, con muchos estereotipos y prejuicios de género, que a mi criterio, y con el respeto que le tengo a sobre todo los defensores del Servicio Público de la Defensa Penal, que creo que hacen un trabajo muy bueno, poco resultado dan en poder establecer ese tipo de defensas prejuiciadas y estereotipadas. En los delitos, cuando son menores de edad, la denuncia la hacen porque la madre armó la denuncia; cuando son adolescentes, la relación era consentida; cuando son en el marco de una pareja o el matrimonio, prácticamente plantean de que no existe el abuso sexual en el marco de un matrimonio. Esos son típicamente el tipo de defensas que se hacen en los delitos contra la integridad sexual, sin poder complejizar de cómo se hace una defensa efectiva en este tipo de casos. Lo que toca a la Fiscalía, por supuesto que también nos haremos cargo, es que, y la responsabilidad es mucha, de que si nosotros no hacemos una investigación acorde a los estándares de debida diligencia reforzada, no avanzamos ni siquiera con imputaciones en este tipo de casos, y no avanzamos con la protección a las víctimas, la debida respuesta a estas víctimas, y la judicialización y la imputación y el avance de las investigaciones respecto de los responsables. Con lo cual, a cada una de las patas del sistema de justicia penal tenemos nuestra responsabilidad. Respecto de cómo se hacen las investigaciones, lo último que decía Leticia, y ahí suplir la actividad probatoria, es tal cual. Si nosotros nos quedamos con esta frase, que muchas veces también entiendo que es un error pensarlo así, si es una víctima de un delito contra la integridad sexual o es una víctima de violencia de género, por ser mujer hay que creerle. Y como le tenemos que creer, no busco más prueba. Tengo el relato de la víctima, ya con esto voy, imputo y tengo que avanzar, porque es una mujer y le creo, y si alguien me dice que no le creo, me hago la ofendida porque, ¿cómo no le va a creer si es la víctima?
estaría haciendo un pésimo trabajo. Y en esto es un poco esto de decir, bueno, flexibilizamos los estándares, condenamos únicamente con el testimonio de la víctima, citamos Belén do Pará, se da un fallito y acá tenemos la condena. Todos estaríamos haciendo mal el trabajo. A lo mejor no salimos en el diario o no nos hacen una marcha en la puerta del Centro de Justicia Penal, pero todos estamos de acuerdo, tal como dijo Leticia, que no trabajamos para eso. Tenemos que partir, y así lo hacemos a diario, de que cualquier denuncia que se hace por este tipo de delitos, uno parte de creer a la víctima. Y luego tiene que iniciar una investigación. No investigando a la víctima personalmente, asperitándola para ver si es fabuladora o no, que después de eso veo que hay una pregunta, así que no me voy a extender porque Leticia contestará, le hicieron una pregunta de las pericias de fabulación, sino investigando y haciendo una investigación de contexto. ¿Y por qué hacer una investigación de contexto? Primero porque esas son las recomendaciones en este tipo de casos, porque partimos de que son víctimas de los delitos que se dan en contextos de razones de género, en donde no hay duda que tienen muchísimas variables que las convierten en víctimas especialmente vulnerables. Y esto no es algo que inventamos nosotros o que se nos ocurrió, sino incluso hay recomendaciones y reglas, están las 100 reglas de Brasilia, en donde establece determinados requisitos, determinadas reglas de personas que se consideran especialmente vulnerables. Las víctimas de violencia de género reúnen varias de estas características para considerarse especialmente vulnerables. En general, son mujeres, por razones de género, la situación socioeconómica, que llegan a los sistemas de justicia, no implica esto que sean las naturales víctimas de estos hechos. Los hechos de violencia de género, o por razones de género, atraviesan todas las situaciones sociales y socioeconómicas. Pero sí es verdad que el sistema de justicia penal, por una cuestión cultural, social, por la intervención del Estado, interviene mucho más en los sectores más empobrecidos o más vulnerables. En razón del vínculo que tienen con el agresor, la reiteración de los hechos, incluso muchas veces también son victimizados sus hijos o sus hijas, con lo cual son víctimas especialmente vulnerables. Estar atravesando esta situación de violencia, y lo que implica estar sometida a un círculo de violencia de género, también hace que no se pueda acompasar el tiempo de la violencia que lleva la víctima con los tiempos que tienen nuestros procesos judiciales, que se han ayornado y tenemos un sistema acusatorio funcionando por audiencia, pero que en nada ha adoptado la perspectiva de género. Ni en nada nuestro sistema tiene en cuenta qué pasa con el tránsito de un niño, una niña, un adolescente o una víctima especialmente vulnerable por el sistema de justicia penal. De hecho, cuando pedimos para una mujer especialmente vulnerable que declare, por ejemplo, anticipadamente o en cámara Gesell, porque en Rosario los juicios en libertad, como suelen ser los casos de violencia de género, demoran entre 3 y 4 años, nos dicen que no, porque para los únicos casos que se establece el 160 del anticipo es para menores de edad, y porque como está regulado en Santa Fe dice que el testigo no tiene que estar disponible. Claro, si vamos y le tocamos la puerta a la mujer nos va a atender. Ahora, esa disponibilidad que establece el Código Procesal Penal, ¿cómo la leemos? Tenemos que leer a la luz de los tratados internacionales. ¿Y qué implica para una mujer víctima de violencia de género, en un círculo de violencia que implica la reiteración de los hechos, de seguir en contacto con el agresor, de lo que implica ir a un debate oral y público, tener que declarar, etcétera, tener que esperar que el sistema de justicia penal le dé la respuesta luego de 4 años, porque va a la misma bolsa con el robo, con el hurto, con el robo de la franela del súper de al lado, y digo porque hubo un juicio de un robo de una franela con el súper de al lado, priorizando a los juicios de amenazas o lesiones en contexto de violencia de género. Porque tampoco hay perspectiva de género en las áreas administrativas de los sistemas de justicia penales, en donde se deben agendar, por ejemplo, prioritariamente este tipo de debates por encima de otros tipos de debates, y eso también no me lo invento yo, son recomendaciones de ONU Mujeres que lo establece en las directivas para los casos de judicialización de violencia de género, en recomendaciones que ha dado en Guatemala en el año 2018. Entonces, debemos investigar en contexto. ¿Qué implica investigar en contexto en casos de violencia de género?
Yo recomiendo en esto recurrir, primero saber qué implica un contexto de violencia de género, para saber qué evidencias poder recolectar, qué evidencias poder buscar. No implica necesariamente tener denuncias judicializadas anteriores. Puede haber hechos de violencias anteriores que no hayan estado denunciados o que no impliquen constituir delitos penales, pero que sí son hechos de violencia contra la mujer o violencia de género. Para eso podemos recurrir a la ley 26.485, que es la ley de violencia contra la mujer, que es una ley nacional desde el año 2009, que se aplica a todos los fueros, con lo cual también los que litigamos en el fuero penal debemos conocerla y aplicarla, y que ha sido reafirmada por la legislatura de la provincia de Santa Fe en el año 2011. También debemos poder analizar el contexto social de esa mujer, el contexto, si es una relación de pareja, el contexto trabajar en territorio, poder buscar toda la información que nos sirva. No es un punto que me quiero detener en esto para poder avanzar. Si quieren después en las preguntas podemos profundizar. Creo que una buena guía para esto y individualizar los contextos y que nos puede ayudar para ver qué evidencias se pueden recolectar es el protocolo de femicidio de latinoamericano, que también está realizado por Naciones Unidas, que establece distintos contextos y pruebas o evidencias para poder buscar, por supuesto en ese caso para femicidios, pero que es totalmente traspolable y puede ser utilizado para ver qué se investiga en un contexto de violencia de género para estos casos que tenemos que investigar aún sin ser femicidios. Este contexto, ¿qué nos va a permitir? Poder avanzar y decidir ir a juicio aún cuando no tengamos víctima para ir a debate. Porque puede ser que llegado el caso, la víctima diga, no quiero ir a declarar. Porque en ese momento se amigó con el agresor. Y la fiscalía considere que aún en esa retractación haya elementos de riesgo que ameriten ir más allá de la voluntad declamada por la propia víctima. Y en esto hay que ser muy cuidadosos, por supuesto, pero hay casos en donde es necesario poder avanzar aún más allá de la voluntad de la propia víctima. Y para eso también hay determinados criterios y estándares de recomendaciones que establecen cuándo los ministerios públicos y las fiscales debemos avanzar, sobre todo en protección de la víctima. Cuando la víctima esté retractada, hay casos en donde en las cámaras Gesell las adolescentes, por ejemplo, dicen que el hecho no sucedió como se denunció originalmente, pero si nosotros tenemos una buena investigación de contexto, aún con esa cámara Gesell en donde dice, mi papá no fue el que me violó, fue Pepito, que es un amigo de mi papá, y a Pepito nadie lo conoce, podemos tener sentencia condenatoria si tenemos investigación de contexto, porque las pruebas de contexto van a poder sostener esa evidencia inicial, y además vamos a tener pruebas de por qué en ese momento la víctima está declarando que el padre no fue el que la abusó. Por ejemplo, o la pareja de que el marido no la abusó, porque dependía económicamente de él, porque la denuncia empeoró su situación personal, porque volvió a estar en pareja con él, porque está siendo amenazada por los familiares del imputado, por más que él esté detenido. Y todos estos elementos los tenemos que llevar al debate, y podemos demostrar por qué en este momento está retractada, o está desestimada. Esto que vienen y dicen, quiero retirar la denuncia, no quiero continuar. Si nosotros no hicimos desde el inicio una buena investigación de contexto, somos víctimo-dependientes. Solo dependemos de la víctima. Entonces, estamos cuidando a la víctima con algodones, porque si viene y en algún momento nos dice que no quiere ir a declarar o nos cambia la versión, se nos cae el caso. Imagínense cómo hacemos en Rosario, que desde la audiencia preliminar tenemos 1 año y medio de espera hasta el debate oral y público. Tendríamos que abrir al Ministerio Público un hotel para las víctimas. Porque las víctimas siguen viviendo, les siguen sucediendo cosas en su vida. En los casos de delitos contra la integridad sexual, más del 90% son intrafamiliares. El momento de la denuncia tienen la mitad de la familia en contra. Al momento del juicio, esa mitad que estaba en contra se amigó.
y tienen que ir a declarar en contra de lo que dijeron en el día que hicieron la denuncia. Porque las relaciones se van refuncionalizando, se van reorganizando. La gente, si no tiene una respuesta rápida del Poder Judicial, trata de resolverlo de otra manera, porque hay que sobrevivir. Y para eso tenemos que preparar nuestro caso, si sabemos, por ejemplo, que vamos a demorar 2 años de ir al debate oral y público. Y eso no podemos esperar que lo supla el juez o la jueza en el debate. Por lo menos desde el Ministerio Público. También hacer una investigación de contexto nos va a permitir, en caso de que la víctima declare, reforzar su credibilidad intrínseca, un poco lo que hablaba Leticia, esto que ella llama la objetividad del relato. Objetividad no entendida que no tenga, porque ¿cómo se le pregunta esto que antes se preguntaba por las generales de la ley? ¿Usted tiene algún vínculo con el denunciado? ¿Tiene algún interés? ¿Quiere verlo preso? ¿Tiene alguna deuda anterior? ¿Algún interés económico anterior? Y sí, en estos casos en todo va a haber. Tiene un interés, probablemente tenga algún interés económico de por medio, porque si eran pareja y tenían algún bien, a lo mejor haya una situación de divorcio y esté alguna cuestión económica de por medio de esto. Con lo cual, también, ¿qué se va a valorar en estas cuestiones? Tienen que hacerse con perspectiva de género. Pensar que una mujer va a ir a hacer una denuncia de un delito contra la integridad sexual para sacar una ventaja a la división del autito que tienen en común, es por lo menos una conclusión prejuiciosa, o una generalización prejuiciosa en los términos que decía Leticia. Salvo que la defensa produzca información en concreto que traiga un testigo, una llamada o algo en donde ella haya dicho en otro ámbito, voy a meterle la denuncia, por ejemplo, porque quiero que me den como reparación la totalidad del auto entero, porque me voy a ir con ese auto de viaje en algún lado, por ejemplo. Pero no como una conclusión directa. Las mujeres denuncian para obtener una ventaja económica en el divorcio, porque esa es la línea argumentativa que se hace. Y eso es tan de manual, que hace más de 10 años Elena Larrauri escribió un artículo en donde establece los 5 estereotipos clásicos que utiliza el sistema de justicia penal, en España aparte, respecto de las mujeres, y este es uno. Entonces cuando las defensas en Rosario, 10 años después plantean esto, uno dice, pero es de manual, porque en todo el mundo plantean lo mismo. Y no traen ninguna prueba en concreto para decir que es así, sino que es una generalización absolutamente machista. También nos va a servir para ver la fortaleza del caso, porque además del testimonio de la víctima, vamos a tener un montón de otra prueba que nos va a permitir corroborar en contexto ese relato de la víctima, que probablemente no puedan declarar sobre lo que pasó en el ámbito, porque estos hechos se suelen dar en el ámbito privado, pero sí sobre los momentos posteriores, los momentos anteriores y el contexto en el que se daban. Nos va a permitir adelantarnos a estos prejuicios y estereotipos. Si nosotros llevamos prueba que permita mostrarle al tribunal, por ejemplo, cuáles son las reacciones o cómo puede reaccionar una víctima en casos de violencias en la pareja, o cuánto tiempo le lleva a una víctima a hacer una denuncia. Porque también esto tenemos que hacernos cargo, no podemos decir, bueno, desde el 94 están las convenciones a nivel constitucional, desde el año 2015 está el movimiento Ni Una Menos, entonces, como todo tenemos que tener perspectiva de género, desde el año pasado está la ley Micaela, yo ya descanso en que todos estamos formados, todos los jueces y las juezas están formados en perspectiva de género, entonces yo no me hago cargo de producir prueba en este sentido, porque también puedo tener un tribunal integrado por jueces y juezas que no tengan ni idea de esto. Entonces tengo que hacerme cargo de esto. Y por ejemplo, uno de los prejuicios es ¿por qué demoró tanto tiempo en denunciar? Otra de las cuestiones que plantean las defensas. ¿Por qué seguía yendo a la casa del abuelo si ahí la violaba? Y sé que anda ahí Arduino por ahí, que siempre cita
en sus clases, a mí me parece, también lo tomo porque es re interesante, el libro de ¿Por qué volvías cada verano? Ese título es totalmente aplicable. ¿Por qué iba todos los veranos a la casa del tío si ahí la violaban? Entonces la culpa ya pasa a ser de la víctima. Y eso es no entender absolutamente nada de qué le pasa a una niña o un adolescente que sufre abuso sexual crónico de un familiar. Entonces tengo que ocuparme, a través de los y las testigos que llevo al debate, de producir prueba en concreto para mostrarle al tribunal qué pasa psicológicamente a un niño o una niña que sufre este tipo de abusos, de por qué sigue yendo al lugar donde es abusada y no puede hablar y alertar al resto de la familia respecto de esto. O quizás este niño o niña hizo señales de alerta. El tema es que el adulto no supo escuchar o ver estas señales de alerta. Entonces no puedo descansar en que el otro tenga perspectiva de género. También a veces tengo que demostrarle y llevarle peritos médicos al tribunal para que le expliquen que en más del 95% de los casos de las víctimas de abusos sexuales no van a quedar rastros físicos del abuso sexual, si la víctima ya había tenido relaciones consentidas con anterioridad. Porque es algo fisiológico. La vagina o el ano es un músculo que cuando la abusan, para que no duela y no genere más dolor, se relaja el cuerpo. Entonces, salvo que el abuso haya sido extremadamente brutal o hayan participado muchas personas y la haya sido abusada en reiteradas oportunidades en el mismo momento, no va a dejar huellas en el cuerpo. Y sin embargo, todas las defensas quieren llevar al médico o a la médica para decir no hay lesiones en el cuerpo de la víctima. Y bueno, quizás todavía tengamos que llevar a los médicos para que expliquen por qué no hay lesiones. Y para que no les quede la duda que permita la absolución. Y ya voy terminando porque creo que me estoy excediendo. También para que permita estas valoraciones, que sabemos que en un sistema acusatorio es según la sana crítica y las lógicas de la experiencia y las máximas de la experiencia y de la lógica. Bueno, hay que ver desde quién es la máxima de la lógica y de la experiencia. Desde nuestra experiencia como personas universitarias, desde la experiencia de los y las juezas que toman la decisión, desde la formación que tenemos cada uno de nosotros, o desde esta interdisciplina que creo que es necesario empezar a incorporar en los temas que nos convocan, y sobre todo los delitos en razones de género. Con lo cual, también para terminar, creo que los y las fiscales no podemos descansar en que la víctima como bandera y que hay que creerle, hay que sacarle el peso a las víctimas de tener como mochila que este es mi caso, tengo que ir con mi caso a todos lados, y si ella no declara, perdimos el caso por culpa tuya, o porque no venís a declarar, o porque declarás cosas distintas a lo declarado inicialmente, sino que eso se hace haciendo una debida investigación de contexto, y eso es responsabilidad de los que tenemos a cargo la investigación. Bueno, espero ahora escuchar a la compañera Sofía y quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar quería agradecer a María Florencia y a Abby por la invitación, a María de los Ángeles también por el espacio. Bueno, estoy muy contenta de participar de este panel, en particular a Leticia y a Carla las admiro mucho, así que más que agradecida de poder participar de esta actividad. En principio voy a querer compartir pantalla, no sé si eso, Abby, ya se puede hacer. Perfecto. En principio, bueno, quería aclarar que si bien trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, no voy a hacer una representación institucional y no estoy actualmente trabajando en la defensa de este tipo de casos, sino más bien todo lo contrario, por lo cual en un principio me representó cierta incomodidad plantear esta postura, pero creo que a partir de bastantes conversaciones que vengo teniendo con compañeras que tienen las mismas inquietudes respecto de cómo se puede formular una defensa en delitos sexuales con perspectiva de género, vamos a poder hacer algunas aproximaciones. Es una propuesta inicial, es una postura de formación, digamos. ¿Desde dónde hablo? Bueno, les quería comentar un poco de dónde surgen todas estas inquietudes. En general me interesan las cuestiones de género vinculadas con el derecho penal. Presenté mi trabajo de fin de máster sobre legítima defensa de mujeres
que se defienden de violencia doméstica, y hace poquito la tesina de la especialización de magistratura respecto, es como un contrapunto al fallo Góngora, respecto de la posibilidad de salidas alternativas al proceso basada desde el foco de la autonomía de las mujeres. Es decir, que vengo trabajando cuestiones de feminismo y justicia penal, sobre todo en general desde la perspectiva de las mujeres. Por eso es el desafío de presentar ahora una propuesta de defensa. Bueno, voy a intentar compartir la presentación. A ver si esto es así. Sí. Ahí se ve, pero no está completa, ¿no? Se ve perfecto, lo que pasa que no está completa, exacto. Ahí va. Bueno. Vamos a la presentación. Bueno, me parecía que el desafío de poder presentar una estrategia de defensa con perspectiva de género es articular dos conceptos que parecen contradictorios a priori, como son el derecho, garantía de defensa en juicio, y el respeto de quienes se presentan como víctimas, en particular en casos de delitos sexuales, ¿no? Cómo hacer conjugar esas dos cosas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene una defensa para hacer una defensa técnica eficaz? Bueno, el objetivo va a ser en principio poderlo demostrar, ya sea la inocencia de nuestro asistido o lograr desvincularlo del proceso, es decir, lograr su absolución o su sobreseimiento según el caso, y esto en general, voy a proponer algunas nada más, pero en general puede ser de estas tres maneras. En principio, como ya se dijo, obviamente el principio de inocencia es la columna central de las garantías, por lo cual si en el proceso no se logra acreditar la culpabilidad de la persona, permanece la duda y por lo tanto sería la primera forma de acreditar la inocencia y de lograr desvincular a nuestro asistido de la investigación. Por cuestiones formales, menciono algunas, podría ser la falta de instancia en este tipo de delitos contra la integridad sexual, la prescripción, vamos a ver en adelante algunos casos en particular, salidas alternativas, como podría ser el sobreseimiento después del cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, o nulidades, ¿sí? que den lugar a que se caiga el proceso. Finalmente, lograr probar la inocencia material, ¿no? de nuestro asistido, lo que se puede hacer demostrando que el hecho no ocurrió o demostrando que no lo cometió él. ¿Cuál es la problemática? Un poco ya lo venían diciendo Leticia y Carla, las estrategias defensistas que están en crisis, que son las que se vienen desarrollando, creo yo que están mermando, pero es verdad que fueron, digamos que hasta ahora son las que más se usaron y que incluso eran triunfantes hasta no hace mucho tiempo. Por un lado, negar la responsabilidad del asistido argumentando el consentimiento, diciendo que sí había habido trato sexual, pero que había sido consentido, o generando dudas respecto de este elemento del tipo, y por otro lado también errores respecto de la edad, en los casos de delitos cometidos contra menores, basados obviamente en estereotipos discriminatorios en general de género, como por ejemplo pretendiendo que una nena o un adolescente parecía más grande, que tenía determinadas conductas sexualizadas, por lo que obligaba a nuestro asistido a estar en ese error, ¿no? Por otro lado, negando el hecho, dos grandes estrategias. La primera es la de dichos contra dichos, que incluso es una frase célebre de las sentencias, ¿no? Donde se pone en un pie de igualdad lo que sería la declaración testimonial bajo juramento de la víctima, denunciante o testigo, con el descargo del imputado, y eso además daba lugar, obviamente, a otra serie de argumentaciones, como que hechos ocurridos en la intimidad no tienen por qué ser de injerencia de los magistrados, que son cosas de la privacidad de la pareja, por lo tanto no se producían estas pruebas que referían Leticia y Carla, que son las pruebas de contexto que pueden dar validez o desacreditar el testimonio de la denunciante, ¿no? Y por otro lado, bueno, desacreditar directamente a la persona de la denunciante en base a estereotipos discriminatorios basados en su género, como ser mujer mendaz o una mala víctima, y en general desacreditar su credibilidad. Yo acá puse el ejemplo del SAP, porque es algo que fue también bastante utilizado. De hecho, se han escrito artículos para justificar por qué las mujeres obligarían o inducirían a sus hijos a mentir respecto de que los padres los habrían abusado. Esto es una teoría que no tiene ninguna validez científica, pero hay documentos escritos sobre esto y se ha citado en jurisprudencia. ¿Por qué decimos que esto está en crisis? Bueno, el paradigma está cambiando, como lo decía Carla, debería haber cambiado en 1994, inclusive este tipo de delitos, los delitos contra la integridad sexual hasta 1999 eran delitos contra la honestidad, por lo cual estamos hablando también de todo un capítulo del Código Penal que
está, digamos, está en un cambio de paradigma o está en una bisagra. En ese sentido, a partir de esa modificación se produjeron otras, siempre se estuvo discutiendo el tema de las vías, en 2017 se volvió a modificar esa cuestión, o sea, no me quiero meter en elementos normativos, pero es algo que se fue modificando y es claro que estamos en una bisagra, en un cambio de paradigma. Hoy por hoy, obviamente, y es indiscutible, pesa la obligación, tanto nacional como internacional, de juzgar con perspectiva de género, de no discriminar y de respetar el principio de igualdad. Por eso es que estas estrategias de defensa que venimos mencionando están en crisis. Estas son algunas de las normas, ya las fueron mencionando, que fundamentan la obligación de tener perspectiva de género en el litigio, ya sea obviamente la valoración judicial primero, pero sobre todo también de los litigantes, abogados de la matrícula, o el Ministerio Público Fiscal, o incluso los defensores públicos, ¿no? ¿Qué implica? Esto ya también se estuvo diciendo, que implica tener una perspectiva de género, es obviamente reconocer los prejuicios propios, develarlos, intentar correrlos del foco, digamos, y no basar, digamos, la propia perspectiva o la teoría del caso en estereotipos discriminatorios. Esto me parecía importante, también ya se mencionó, pero hace unos días salió el boletín de INESIP con algunas sentencias, en las que en muchas queda al descubierto que las defensas han utilizado estas estrategias, y que eso no fue bien valorado por la justicia, por los jueces, ¿sí? Que han llamado la atención incluso a los abogados de la defensa en las sentencias por haber utilizado estereotipos. Entonces, ya no es solamente el respeto, como veníamos diciendo, de estos estándares, sino que incluso hace a la defensa eficaz no incurrir en este tipo de estrategias, porque es perjudicial para nuestro asistido. Acá yo puse un fragmentito que me pareció muy claro, que es un pedazo de la sentencia, lo pueden encontrar ahí en el boletín, que dice: los prejuicios y estereotipos en este tipo de casos deben evitarse, no solo porque colocan a las víctimas en un lugar de revictimización, sino también, y quizá más importante si esto se piensa desde el ejercicio de la defensa técnica, porque nada suman a un buen argumento a favor de la persona acusada. Acá queda claro que, como decía Carla, el hecho de tener una plantilla, ¿no? de venir a trasladar permanentemente en un caso nuevo los mismos 3 conceptos de la defensa para desacreditar a la denunciante, ya ni siquiera tienen un eco en la justicia. Entonces, no hacen a la defensa técnica eficaz, que bueno, la defensa técnica eficaz es obviamente una persona capacitada para ejercerlo, que intenta, de las maneras que sean posibles, pero sin discriminar y sin incurrir en estos estereotipos, lograr lo que decíamos, el objetivo, que es desvincular a la persona imputada del proceso, ¿sí? O sea, obviamente el interés y el foco está puesto en la persona del imputado. Esto va a incluir, obviamente, las vías recursivas, todos los planteos que sean necesarios, y sobre todo un control exhaustivo de la prueba. Lo que quería aclarar también un poco pensando, digamos, en cuáles son las obligaciones internacionales y desde dónde surge la necesidad de valorar la prueba con perspectiva de género, que obviamente al Poder Judicial es a quien más le cabe, que tiene que sus sentencias valorarlas desde esta perspectiva, y eso incluso podría dar lugar a responsabilidad internacional del Estado. Por otro lado, obviamente a los ministerios públicos, y si pensamos en la ley Micaela, que nos obliga a todas las personas que trabajamos para el Estado tener una formación en este sentido, quizá uno podría considerar que los abogados de la matrícula, y acá en particular nos atañe, estamos hablando en el Colegio de Abogados, que podrían escapar a esta obligación. Y eso en principio para mí es inadmisible por 2 motivos. En primer lugar, generaría un doble estándar para los imputados, que si pueden acceder a pagar un abogado particular, podrían acceder a otras defensas que no podrían acceder si no pueden pagarlo y tienen que, por ejemplo, ser defendidos por el Ministerio Público. Pero eso no significa igualar para abajo. Considero que obviamente, más allá de la duda razonable y más allá del principio de inocencia, una buena defensa va a tener su propia teoría del caso y va a querer convencer al tribunal de su teoría del caso. Por lo tanto, una buena defensa nunca puede incluir en su teoría del caso una perspectiva que no sea respetuosa, en este caso, de la mujer damnificada y en general de la igualdad y la no discriminación. Es decir, no puede incurrir en estos estereotipos, porque si no le está pidiendo justamente al juzgador que incurra en esos estereotipos que van a dar lugar a la invalidez de la sentencia. Por lo tanto, no sería una buena defensa o no sería una defensa eficaz. Defensas que yo propongo algunas, ¿no? Defensas que sí podrían ser defensas eficaces teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Bueno, el control de la prueba necesariamente, de los testigos de cargo, de la prueba pericial, acá pongo algunos ejemplos, y luego defensas formales. Respecto del control de la prueba testifical no voy a decir mucho más porque ya se dijo suficiente y es mucho más claro que esto, pero más que nada no dejar de concurrir a las declaraciones en nuestro caso, que tenemos el sistema doblegado y en general en el acusatorio, de ser una defensa activa, de controlar efectivamente ese testimonio de cargo. Hay que tener una pequeña diferenciación con los casos de niños y niñas, porque ellos no declaran en declaración testifical, no responden a un interrogatorio y tampoco les es exigible precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo tanto se celebra una cámara GESEL y es importante sí controlar esa medida, sí proponer peritos de parte, etc. En cuanto a la prueba pericial, bueno, qué prueba pericial va a ser admitida o no va a depender de la validez específica de esa disciplina, y esa es labor de la parte que lo propone y de la contraparte controlarlo. Por eso siempre tener un perito de parte para la prueba que se proponga va a ser esencial, poder controlar las credenciales del perito oficial, que es el que la produce, o del de la parte si produce un informe autónomo, me parece sumamente importante, y saber qué resultados puede arrojar, ¿sí? Qué inferencias probatorias podemos hacer de cada prueba. Obviamente, si hablamos de esto, vi que comentaron que ya salió el tema, lo podemos discutir, el tema de los famosos test de mendacidad, o las pericias psicológicas y psiquiátricas que se hacen en general a las denunciantes. Hay argumentos para los dos lados, de si hay que hacerlas o no. Si se hacen, es necesario sí que haya peritos de parte que controlen esos resultados. Y respecto del imputado en particular, obviamente la defensa siempre se puede oponer a que se practiquen ese tipo de pericias respecto al imputado, y considero que una defensa eficaz debería oponerse, excepto que esté absolutamente segura de que esa prueba va a ser favorable para su asistido. Respecto de la prueba de ADN en particular, también un poco reiterar lo mismo, respecto de qué inferencias se pueden obtener, o sea, no confundir lo que es la identificación de la persona, que es el resultado neto que puede arrojar el ADN, con confirmar la autoría en un hecho, o sea, poder acreditar eso de otras maneras, llevar a los peritos a la audiencia, preguntarles sobre los resultados, tener un perito propio que nos indique qué preguntas hacer, para poder saber qué información verídica arroja ese resultado, y no concluir necesariamente la autoría del hecho por un resultado de ADN. Sobre todo tener presente que hay trabajos que indican que el ADN también es una prueba que puede arrojar falsos positivos. Yo al final les voy a poner una plaquita donde hay una sugerencia bibliográfica y ahí pueden consultar diferentes cosas. Y sobre todo también, respecto de la prueba de ADN, como defensa, oponernos a que una persona condenada por estos delitos, sus datos ingresen al banco, porque, digamos, esto invierte un montón la carga de la prueba. Por un lado, porque justamente permanecen los datos en el banco y son confrontados con cualquier muestra en cualquier momento, ¿sí? De esa manera se convierte en un principio de culpabilidad. Ya de por sí la persona va a ser objeto de prueba sin necesidad de participar de esa confrontación, y también porque esos datos van a permanecer en el banco por 100 años. 100 años que es más de lo que probablemente vaya a vivir esa persona, y además es 10 veces lo que duran los antecedentes penales. Por lo tanto, creo que hay que impugnar la validez de este registro y negarse a que los datos de nuestros asistidos queden registrados en el banco. Respecto de la rueda de reconocimiento, también hay trabajos desde psicología del testimonio que nos indican cómo evaluar un reconocimiento en rueda, y ese resultado, evaluar si es 100% fiable o no. Hay estudios que demuestran que puede ser equivocado, y Innocence Project ha sacado también, ha publicado sentencias que han sido erradas en este sentido, y no por decir que una persona va a señalar a alguien que no es, sino porque puede estar realmente convencida de que la persona que está viendo es, y esto tiene que ver con cómo se guardó el recuerdo, sobre todo de recuerdos traumáticos. Para eso ahí puse un par de artículos que pueden consultar, que son muy interesantes en este tema, y para poder pasar rápido a otras cosas, les voy dejando la referencia, pero sobre todo desde la defensa material me parece importante que se pueda participar de la construcción de esa rueda. O sea, si a nuestro asistido lo van a hacer participar de una rueda, también nosotros participar de la selección de sus compañeros de rueda. No dejar que cualquier persona se pare al lado de nuestro asistido y quede
por poner un ejemplo muy burdo, un rubio, un morocho y un colorado para reconocer. Esto es importante porque también, obviamente, desde el otro lado va a ser a la validez de esa prueba. Es muy fácil decir, fue un morocho, señalar el morocho, y llega un morocho, un rubio y un colorado, y sí, una de las tres personas probablemente va a ser la sospechada, y con esas características es muy fácil de reconocer. Es importante que las personas sean parecidas para que la prueba tenga validez. Por otro lado, respecto de defensas formales, yo les proponía, por un lado, el control de la prueba de cargo y prueba alternativa, obviamente, y por otro lado, defensas formales que se pueden ejercer. Este es un tema muy sensible y es algo que también está, justo ahora estamos en ese cambio de paradigma, el tema de la prescripción de la acción. En 2011 salió la ley Piazza, que fue la ley que modificó la interrupción del término de la prescripción hasta que la persona de la víctima cumpliera la mayoría de edad. Es decir, que los plazos están suspendidos en cualquier caso de abuso sexual infantil hasta que la persona cumplía 18 años, para delitos cometidos a partir del 2011. Pero luego en 2015 se sanciona una nueva ley que ahí suspende, digamos, interrumpe el plazo de la prescripción hasta que la persona subjetivamente esté en condiciones de hacer la denuncia. Por eso se decía que la ley de 2015 los tornaba virtualmente imprescriptibles a los delitos. Esto es una gran conquista de los movimientos sociales y sin duda, digamos, es beneficioso para estas personas que quizá no están preparadas para hacer la denuncia cuando cumplen la mayoría de edad, y sí lo están más adelante, pero como defensa es importante que invoquemos el principio de irretroactividad de la ley penal y obviamente de la ley procesal penal, y que estas leyes regirán respectivamente para los hechos ocurridos a partir del 2011 y para los hechos ocurridos a partir del 2015. Subsidiariamente, ahí les puse una cita de un fallo de casación que se podría invocar, en donde se estableció que si bien los hechos estaban prescriptos, es un fallo del año pasado, se debe celebrar un juicio por la verdad por el derecho de las víctimas a que una sentencia judicial establezca la verdad de los hechos que padecieron. En rigor y en honor a la verdad, este fallo está recurrido por el Ministerio Público Fiscal en la Corte, con lo cual no conocemos, digamos, la opinión de la Corte sobre este tema de manera definitiva, pero es un fallo de la casación que por ahora, digamos, establece que los hechos están prescriptos y que se puede celebrar un juicio por la verdad. Bueno, para cerrar, otras posibles defensas que entiendo que se podrían aplicar con perspectiva de género son, por un lado, alternativas al proceso penal, en el caso de la probation, sobre todo si la mujer está de acuerdo. Pienso que el caso Góngora, bueno, está súper ya trillada la crítica al fallo Góngora, pero es importante tener presente que en ese caso en particular se damnificó a las mujeres, digamos, negándoles la probation, porque incluso ese caso luego prescribió, con lo cual ellas que querían tener esa reparación y que no querían ir a juicio, digamos, perdieron por todos los lados. Entonces, también teniendo presente que un caso que puede ser pasible de suspensión del juicio a prueba va a ser en general un delito que no tenga mucha pena, y teniendo presente lo que decía Carla, que yo creo que rige a nivel federal, digamos, de lo que tardan los juicios, es importante no esperar a que se prescriban estos hechos, y si una víctima solicita la suspensión del juicio a prueba y se puede evaluar que lo está haciendo de manera autónoma, que no está coaccionada, que no es víctima de nuevos hechos, sino que realmente no quiere atravesar el proceso penal, que se le pueda dar esa oportunidad y no agarrarse de cuestiones estandarizadas y súper paternalistas, digamos, para establecer que ninguna mujer nunca va a poder querer conciliar con una persona que, en el caso de Góngora, era una agresión única en el subte por un desconocido, digamos, ¿no? No era tampoco los casos de los que sí nos estamos ocupando, ¿no? Que son quizás recurrentes, intrafamiliares, que tienen otras particularidades. Y finalmente, respecto de la ley de ejecución penal, que fue modificada recientemente, y que en particular para casos de condenas por agresión sexual cercena cualquier posibilidad del periodo de prueba, obviamente plantear la inconstitucionalidad de esa norma, ¿sí? Solicitar que nuestro asistido sea tratado de la misma manera que cualquier otra persona condenada por cualquier otro delito y que pueda acceder en tiempo a la libertad condicional y a la libertad asistida. Bueno, creo que eso es un poco lo que puede tratar de hilar para conjugar el derecho y garantía de defensa técnica eficaz con la perspectiva de género, y no recaer en estrategias revictimizantes y discriminatorias en base al género, sino estrategias defensivas eficaces. Esta plaquita que les dejo acá, por si les interesa consultar un poco
algunos de los artículos que me sirvieron para armar esta presentación. La verdad es que no encontré todavía un trabajo que reúna toda la cuestión, y me parece que es porque justamente está en construcción, porque este cambio de paradigma nos está movilizando a todos, pero todos estos artículos son muy ricos para trabajar la cuestión. Así que eso, y nada, quedo a disposición obviamente para cualquier intercambio, sugerencia, etc. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las expositoras, a las tres. Hay algunas preguntas en el chat. En primer lugar, Juan Manuel Pereira dice, quería saber qué opinión le merece a la doctora Lorenzo, y luego también preguntó abrió la pregunta a las demás expositoras, las pericias psicológicas, psiquiátricas en las causas de abuso o violencia. ¿Qué opina si la víctima no quiere hacer la evaluación y no hay mucha evidencia de apoyo? No sé quién quiere arrancar contestando esta pregunta. Arranco yo, si les parece, porque voy a tener que abandonarles. Sí, dale, Leti. Y les pido disculpas, pero se me superpusieron dos compromisos. Yo quiero tomar algo que dijo Carla en su exposición sobre la necesidad que tenemos abogados y abogadas de trabajar con otras disciplinas, porque tengo cierta sensación, quizás sea un prejuicio si lo extiendo, en mi provincia es un juicio, porque tengo evidencia empírica para respaldarlo, de que los litigantes creen que la única forma de comunicación con profesionales de otras áreas es para pedirles estudios periciales para presentar en un potencial juicio, y a partir de ahí se generan una serie de inconvenientes, como por ejemplo que empezamos a reemplazar la tarea de investigación propia del proceso penal por una entrevista que hace un psiquiatra o un psicólogo, la víctima, que según nosotros, porque por lo menos los psiquiatras y los psicólogos con los que yo he trabajado toda la vida han estado bastante en contra de eso, pero según nosotros nos van a decir si la víctima es creíble o no, si fabula o no, y en función a eso vamos a poder avanzar en la investigación. Entonces, y esto después se traslada a los juicios. Estoy haciendo una crítica a las fiscalías, pero esa crítica la traslado a los jueces también, que cuando llegamos a los juicios empiezan a ver si hay ofrecida alguna de estas pseudopericias de credibilidad, y terminan concluyendo que condenan porque el psiquiatra o el psicólogo les dijo que el relato era creíble, más que por una valoración de la prueba. Entonces, como pericia de credibilidad o de ausencia de signos de fabulación, a mí me parece que la intervención psiquiátrica o psicológica no tiene ninguna utilidad, y es muy discutible que pueda ser admitida como prueba pericial, como pericia. Ahora, voy a hacer la cita a la autoridad. Anderson, Schum y Twining, que son tres autores que tienen un libro que se llama Análisis de la prueba, que es uno de los libros que más estamos estudiando en este tiempo. Después le voy a compartir a Abby, porque como soy una pirata, tengo la versión digital para que se los haga llegar, porque es muy interesante. Ellos, ¿qué plantean en esta obra? Que además es una compilación, es como un metaanálisis probatorio. Dicen, bueno, una cosa es que determinados elementos no puedan utilizarse al momento de trabajar el juicio y presentar la prueba, y una cosa muy distinta es que no sirvan para nada, porque en estos casos, y ahí es donde tomo lo que decía Carla de la necesidad del trabajo interdisciplinario, el hecho de tener un apoyo técnico desde la psiquiatría o desde la psicología, que o pueda hablar con la víctima en algunos casos, o en otros casos pueda hablar con quien está haciendo la investigación y pueda conocer el contexto para darnos ciertos lineamientos de dónde tendríamos que ir a buscar, o en otros casos pueda hablar con la defensa también para darle elementos para hacer una investigación de contexto que le sirva en una eventual teoría defensiva. Es sumamente importante. Entonces, yo creo que en este tipo de investigaciones, incorporar
la disciplina psiquiátrica, incorporarlo en la disciplina psicológica es de una relevancia trascendental para orientar mejor las investigaciones, comprender mejor muchas situaciones y en definitiva decidir, que también acá hay un mandato que a veces olvidamos, que es que la decisión cada vez es más de los protagonistas del conflicto y menos del Estado. Entonces también decidir en función a lo que quienes protagonizan el conflicto primario van a estar en condiciones de soportar, esperan que suceda y les va a servir para hacer un cambio de vida. Después seguramente Carla va a hablar más en extenso de cuándo hay que ir en contra de las decisiones aparentemente voluntarias de la víctima. Esa es un área en el que el Ministerio Público tiene la palabra mucho más autorizada que quienes ejercemos la judicatura, pero yo creo que hay que diferenciar eso, que son dos mundos sumamente distintos, porque, y esto pasa, lamentablemente sigue pasando mucho en los juicios, que una vez que cuando han intervenido psiquiatras, psicólogos, tienen un montón de información que es riquísima, pero que no tiene corroboración. Porque claro, la entrevista de un psicólogo, de una psicóloga, muchas veces va por caminos que no tienen que ver con los elementos del tipo penal, sino que tienen que ver con la historia de vida de la persona, con padecimientos que la atraviesan, con información de contexto que puede resultar relevante. Y lo que es penoso es que las partes, los litigantes, crean que en lugar de aprovechar toda esa riqueza e ir a indagar en esa información para darle sentido al caso, les va a bastar con traer al psicólogo o a la psicóloga, que termina siendo, si lo pensamos estrictamente, un testigo de oídas de muchas de las cosas que relata, que les va a bastar con traerlo para acreditar todo ese contexto. Entonces son dos ámbitos distintos. Y no quisiera cerrar sin hacer referencia a una de las cosas que me obsesionan a mí, de las muchas, múltiples, surtidas, que es el caso Pablo Rago. Me obsesiona porque cuando lo dije en la universidad me di cuenta que estoy vieja, porque mis alumnos ya no sabían quién era Pablo Rago, entonces eso me decepcionó, porque para mí Pablo Rago es como un galán, ¿no? Bueno, pero más allá del chiste, a Pablo Rago lo crucificamos públicamente, porque además esto nos gusta cada vez más, ¿no? Agarramos las antorchas y vamos y prendemos fuego a la gente, entonces lo crucificamos públicamente porque fue denunciado por una situación por un presunto abuso sexual contra una víctima, y después crucificamos a la víctima, pero a mí lo que me resulta increíble es que crucificamos a la víctima sobre la base de las conclusiones de un informe pericial que decía que había signos de fabulación en el relato. Y esto me resulta inadmisible, increíble, me lastima porque, ojo, no pongo en duda que haya un profesional o una profesional que escribió eso. Lo que sí pongo en duda es que el parteaguas para las investigaciones sea lo que dice otro profesional, porque si no, hagámosla mucho más corta, entreguémosle la investigación directamente a un gabinete de expertos en psicología y psiquiatría, y no hagamos este camino doble de que primero habla con un abogado, después habla con un psiquiatra, y nadie tiene la decisión. Y sobre todo por esto, porque instalamos públicamente la idea de que si algún estamento técnico dice que la víctima fabula, ya no se va adelante con la causa, ya no se va adelante con la investigación, que no quiere decir que haya que condenar. Por eso me lastima mucho más que prendamos las antorchas apenas nos enteramos de algo, sino que quiere decir que hay que dar una respuesta. Entonces, trabajo integral, no toda intervención profesional implica necesariamente una pericia, muchas intervenciones profesionales pueden servir para orientar las investigaciones, e incluso, y con esto sí cierro y les agradezco mucho por haberme invitado nuevamente porque tengo que rajar, pero incluso quería decirles esto, a veces, y lo voy a tirar, Sofía, y me voy a ir como buena cobarde que soy. Yo creo que las defensas no se tienen que preocupar tanto ex ante, es decir, no se tienen que preocupar por
cómo se va a hacer la rueda de reconocimiento o cómo se va a hacer la cámara Gesell, sino que su pelea y su control y su preocupación tiene que estar ex post, porque corremos el riesgo de convertirnos en perfeccionadores de los actos de investigación de la Fiscalía. A mí no me interesa si los 5 son distintos. Lo que me interesa es que si la Fiscalía tuvo el desatino de armar una rueda de reconocimiento, o con 5 personas distintas, o donde hubo sugestión, o donde hubo un registro poco claro, o donde directamente se indujo al reconocimiento, o donde no hubo un doble ciego, yo lo pueda litigar posteriormente y pueda anular esa rueda de reconocimiento, porque cuando anulo esa rueda de reconocimiento, anulo la posibilidad de que la víctima en cualquier momento posterior señale al imputado. Y ahí tengo una ganancia mayor. Me parece que gastamos mucha energía, y esto lo veo en el litigio que recibo a diario, gastamos mucha energía en acciones de cuestionamiento que terminan siendo como lo que era el defensor en el sistema inquisitivo, ¿no? Una especie de dador de fe y de perfeccionador de los actos de investigación. Esto, por eso decía, voy a tirar esta bombita y me las voy a tomar, porque con la cámara Gesell, con las entrevistas a las víctimas... No me conviene que sigas hablando, Leti, andate. Ya termino. A las defensas les conviene mucho más tener personal técnico, ya sea propio o contratado para el caso, que les ayude a diseñar sus estrategias de control más que participe conjuntamente. Porque en la participación conjunta, yo, y esto sí es un prejuicio, porque esto no lo tengo constatado, pero mi prejuicio es que en la participación conjunta llevan las de perder, porque también hay otros prejuicios previos del sistema que nunca les dejan bien parados a los defensores. Tiro la piedra, escondo la mano, les mando un abrazo grande, les pido disculpas por retirarme, pero tengo que ir a hablar de otros temas en otro lugar. Gracias, Leti, muchísimas gracias. Carla, Gracias, Leti. ¿querés responder esta pregunta? Que también habían, o Sofía, cualquiera de las dos. Muy breve, en la línea que venía hablando Leticia, entiendo que siempre que se plantea esto de peritar a la víctima, en los términos, no me acuerdo ahora la pregunta, pero en general se suele pedir o se suele ordenar, por suerte o por decisión, mejor dicho, acá en Rosario no se hace, es para hacer estas pericias de fabulación o de veracidad o credibilidad del relato de la víctima de delitos por razones de género, que entiendo que no corresponden porque tienen que ver con este tipo de prejuicios para ver si la víctima dice la verdad o no. Lo que decíamos al principio, si vas a denunciar que te roban la billetera, no se te ocurriría mandar a peritar si está diciendo la verdad o no. Ahora si vas a denunciar que tocaron la cola en el colectivo, después de hacer la denuncia te mandan a hacer esa pericia. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacen eso con los psiquiatras del consultorio médico forense. Son pericias que no corresponden, sí intervenciones, como decía Leticia, de manera interdisciplinaria. Nosotros trabajamos con el equipo interdisciplinario del Ministerio Público de la Acusación, pero esas intervenciones interdisciplinarias son entrevistas investigativas en el marco de la investigación para poder avanzar. Depende de la edad de la víctima, depende de las características, depende de un montón de cuestiones, pero es para el abordaje en el marco de la investigación. Simplemente eso, no sé si quieren algo más. Pericias a los imputados tampoco hacemos. Mencionaba ahí Sofía las pericias a los imputados, si bien sabemos, conozco que puede haber algunas pericias específicas, que no son pericias de una reunión con 2, 3 test que se les suministre para ver si tiene un perfil de violador o de hombre violento, como suelen presentar incluso a veces la propia defensa, que esas pericias que se les suelen hacer, sabemos que los resultados que arrojan, porque los propios peritos lo dicen, no tienen vinculación con la conclusión a la que quieren arribar, que eso también pasa mucho y en los debates orales los discutimos. Se le hacen test o se les suministran test por parte de la defensa, cuyas conclusiones que quieren demostrar en el debate no pueden arribarse
por esos test que le hicieron los peritos, pero aparte son pericias que se hacen 2 años después del último hecho, o 2 años después de estar prisionizados, con lo cual también tienen sus particularidades, pero desde el Ministerio Público no pedimos pericias a los imputados. Sofía, no sé si querés agregar algo y te dejo esta pregunta porque me parece que va dirigida a vos, porque se hizo cuando estabas hablando. En las causas de violencia de género es común que no se permita a la defensa del imputado la vista y el acceso a copias hasta tanto se le tome indagatoria. ¿Esto no altera el derecho de defensa? Pregunta. En algunos casos se lleva adelante en la justicia de La Rioja, menciona. No sé, Sofía, si querés agregar algo a lo que veníamos respondiendo y responder esta pregunta. Sí. No, puedo empezar por el final. Obvio que sí, obvio que cercena el derecho de defensa, todas las partes tienen que poder acceder al legajo de investigación. Lo que pasa es que también en cada lugar la investigación es distinta. Lo que les puedo decir es que en Capital es difícil para todas las partes acceder al legajo siempre, pero sí, obviamente que deberían poder acceder, sobre todo antes de la indagatoria. Es el primer acto de defensa, es el primer acto material incluso de defensa. Si no saben, digamos, qué es lo que hay, qué es lo que, hasta que se los notifiquen, no saben lo que hay en la investigación, mal pueden preparar ese primer acto. Con lo cual sí creo que se están violando las garantías en ese caso. Respecto de los test, y esto que decía Carla, que señalaba que ellos, digamos, tienen su propio, bueno, que ustedes tienen su propia investigación y entrevistas con digamos, los profesionales de manera interdisciplinaria, creo que eso, digamos, es lo más saludable y es lo que evitaría en todo caso que se cuestionen como test de fabulación. En Ciudad de Buenos Aires es verdad que estas entrevistas se hacen en el cuerpo médico forense y son independientes de la declaración de la persona damnificada, y es por eso que se dice, bueno, que hay molestias extras, que hay una revictimización, porque inclusive en casos de personas adultas a veces tienen que ir en más de una oportunidad, por ejemplo, en una oportunidad entrevistarse con el psicólogo y en otra oportunidad con el psiquiatra. En casos de niñez se trata de que sea todo en el mismo momento en que se hace la cámara Gesell, e inclusive muchas veces los profesionales miran la cámara Gesell para hacer ese informe, por lo tanto van en una sola oportunidad, pero bueno, digamos que lo natural sería que se pueda entrevistar a la persona y en todo caso hacer un informe interdisciplinario después, y eso creo que sería respetuoso de los derechos, incluso de los derechos que consagra la ley de derechos y garantías de las víctimas, que no sé si se aplica en todo el país, pero debería, porque tiene, por ejemplo, el derecho de no incurrir en molestias innecesarias, ni llamar a la víctima en más de una oportunidad, o de las veces que sean necesarias, si son 2, en procesos mixtos donde hay una etapa escrita y una etapa oral, bueno, se da 2 oportunidades máximo, ¿no? Así que eso, en base a los test que se hacen acá en Capital, que son estos test de mendacidad, creo que se pueden cuestionar por todo esto que venimos diciendo, pero también en muchos casos pueden ser de utilidad para una u otra parte, y en general lo son para la fiscalía sin duda, porque digamos que es muy difícil poder decir que una persona está mintiendo, salvo que, como decía Leticia, que venga específicamente a mentir, con lo cual esas pericias en general arrojan que la persona está diciendo la verdad de lo que siente o de lo que puede expresar, con lo cual en general son favorables a la acusación. Sí hay un tema, que es que se pedía que esos informes arrojen la verosimilitud del testimonio, y los profesionales del cuerpo médico forense se niegan a poner esa palabra. Entonces también ahí es como muy las burocracias, ¿no?, del Poder Judicial, esta cuestión de necesito esta palabra para poder concluir X cosa, y entonces a veces mandan a reelaborar los informes, o citan varias veces al perito, pero eso me parece que es parte de la misma dinámica de lo que estamos cuestionando que se tiene que terminar. Y después voy a hacer mi defensa, pero no está la acusación, después de lo que me dijo Leticia, que es cierto, y yo también lo considero obviamente mucho más eficaz, digamos, esperar a que la prueba se produzca de manera errada y cuestionarla desde el punto de vista de la defensa, pero también es real que muchas veces esas impugnaciones caen en la nada porque son las mismas estructuras arcaicas judiciales las que también las revisan, ¿no? Y con los mismos parámetros. Entonces muchas veces el planteo de una nulidad cae en un saco vacío, y si uno no aprovechó la oportunidad de controlar la prueba que se produjo, por ejemplo, no sé, pienso en el caso, voy a traer un fallo y voy a decir algo polémico,
Pensemos en el caso de Gallo López, la defensa no pudo controlar esa declaración, y esa declaración se incorporó por lectura, y es la declaración que después, en un sistema mixto, ¿no? con una etapa escrita y una etapa oral, la defensa llegó a la etapa oral, y luego de la vía recursiva del Ministerio Público Fiscal, se logró una condena en base a una declaración que la defensa no pudo controlar. ¿Con esto quiero decir que hay que correr atrás del estándar de Gallo López? Bueno, no, uno puede incluso cuestionar ese estándar, pero tenemos que saber que es el estándar de la Corte Suprema, y que es muy probable también que los tribunales también lo tomen. Entonces, en ese sentido, tal vez ver qué juez nos toca, ir ensayando diversas estrategias. La verdad es que a la defensa le toca ese papel también. Los protocolos, digamos, son muy ricos para que el Ministerio Público Fiscal pueda investigar casos. Por ejemplo, pienso en los protocolos que citó Carla, que son realmente muy valiosos, protocolo de femicidio, porque quizá en muchas ocasiones, tanto el Poder Judicial, acá en Capital, el Poder Judicial también investiga, como el Ministerio Público Fiscal, digamos, se le escapan algunos detalles que en el protocolo están y que son muy necesarios, pero lamentablemente el trabajo de la defensa va por otro lado y va a ser caso a caso muy distinto, ¿no? Así que eso. Perdón, Bueno, ¿yo puedo agregar algo, sí, Gaby? dale, Carla. Estamos en horario. Estamos en horario, pero bueno, sí, algo. Cortito porque tenemos que volver al aula. Perdón, pero muy breve porque quería plantear, porque habló de Sofía de la Cámara Gesell, simplemente plantear que la Cámara Gesell, por lo menos de cómo lo trabajamos y en un sistema acusatorio, y también desde una perspectiva de trabajo con niñas, es un espacio para la declaración de la víctima especialmente vulnerable en ese espacio, no es una pericia, con lo cual estos informes que luego algunos profesionales se mandan a hacer, que suelen ser los y las entrevistadoras que hacen estas entrevistas, que ofician como precisamente el medio por el cual se le hacen las preguntas a la víctima, no necesariamente en todos los casos los hacen, y no es una pericia la Cámara Gesell, que luego esa entrevista, que es una entrevista testimonial, es la producción de prueba de la víctima en la Cámara Gesell, se saquen conclusiones en términos periciales, por ejemplo, en cosas de fabulación. Esto también entiendo la diferencia con Sofía, de sistemas en un sistema inquisitivo, como rige en Capital con la justicia nacional, que a veces es difícil de comparar, pero esto me parece importante poder remarcarlo, porque no necesariamente en una Cámara Gesell tiene que haber un informe de un profesional. Nosotros excepcionalmente pedimos un informe, porque si el relato es claro, lo que tienen que hacer los jueces y las juezas durante el debate es escuchar el relato de la víctima, que todos entendemos. Salvo cuando haya alguna situación particular durante la Cámara Gesell, se pide el informe de la entrevistadora o del entrevistador. Quería aclarar esto. La segunda cuestión, solo para que sepan, planteó en el tema de la prescripción. Acá en Rosario tenemos en puerta un juicio por la verdad. Hace más de un año lo hemos planteado en un caso que se considera prescripto, planteado el juicio por la verdad, el juez de primera instancia lo avaló, la Cámara lo avaló, fue con recurso de inconstitucionalidad que no le hicieron lugar, la Corte estaba con la queja, ahora se fijó ya la audiencia preliminar, con lo cual si todo sigue encaminado, se supone que se va a hacer un juicio por la verdad en un delito contra la integridad sexual, porque planteaba esto Sofía, que en la Cámara de Casación de Buenos Aires, pero también estamos avanzando en este sentido acá en Rosario, con los casos, más allá de toda la discusión de las leyes, que también desde los ministerios públicos tenemos otra opinión, porque la lectura del Código Penal en prescripción tiene que hacerse según Constitución, y la Constitución mandaba también desde el 94, con la Convención y las recomendaciones de los derechos del niño, a modificar los términos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual. Nada más. Volar, te hice volar hablando. Bueno, muchísimas gracias a Sofía, a Carla y bueno, y a Leti que se fue. La verdad que estuvo buenísima la actividad. Hay elogios en el chat para que puedan leerlos y sentirse bien. Eso siempre está bueno. Así que léanlos. Así que bueno, muchísimas gracias. Para todos los asistentes, todos los que nos hayan dejado su presente y todos los que se hayan inscrito vía mail, tendrán su certificado. Nos vamos a estar comunicando por mail para contarles cómo van a hacer las gestiones para el certificado. Y Leticia ya me mandó digamos, el material en que se basó para realizar la actividad. Si las demás expositoras me lo quieren enviar, lo estaremos enviando también por mail. Y asimismo esto quedó grabado, así que
luego les enviaremos el link de la actividad de YouTube cuando el colegio las cargue. Y ahora las apuré porque tenemos que volver el aula virtual porque viene otra actividad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Los que no dejaron el presente o su email lo pueden hacer en el chat y nos estaremos comunicando por ahí para informarles de nuevas actividades de la Delegación de Villa y también para informarles cómo pueden gestionar sus certificados. Muchas gracias, Carla y Sofía. Gracias, chicas. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Chao. Un placer. Gracias.